Estamos en vivo. Hola, muy buenas. Estamos aquí nuevamente con una nueva transmisión en vivo junto al doctor Nelson Pavés. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, bien, buenas noches. ¿De qué tema nos va a hablar hoy día? Bueno, hoy día me gustaría hablar un poco de lo que es hipertensión arterial, que es un tema dentro de lo que es la medicina general, preventiva y atención primaria, una de las enfermedades más importantes en relación a lo que es la prevalencia que tiene. Por lo menos acá los datos que nosotros tenemos en Chile, alrededor del 26% de las personas en algún momento tienen algún grado de hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿cómo la definimos? La podemos definir como el aumento sostenido de la presión arterial por sobre unos rangos establecidos de una forma sostenida y sistemática en sus controles. La mayoría de las veces, cerca del 90% de las personas hipertensas tienen lo que se llama hipertensión primaria, ya que no responde a ninguna enfermedad, no es a raíz de ninguna enfermedad per se. ¿Y cuál es uno de los temas, uno de los problemas de esta enfermedad? Es que muchas veces no da síntomas. Entonces, por ejemplo, yo te digo 26%, lo extrapolamos a la población, significa que uno de cada 4 personas que nosotros tenemos en las casas o existe en la población, en los colegios, tiene la presión arterial por sobre los niveles aceptables. Y eso significa que no existe un control, un tamizaje. Ahora, las otras estadísticas dicen que, por ejemplo, un 60% de los hipertensos que están en nuestra población no saben que tienen hipertensión. Y los que saben que tienen hipertensión, los que se acercan a un médico y los que logran un real control o un control óptimo son como de un 20%. O sea, englobando un poco el concepto, una de cada 4 personas es hipertensa en Chile, de las cuales la mitad no sabe que es hipertenso, y uno de cada 4 personas de que sabe que es hipertenso toma sus medicamentos y va al médico, aún así o al revés, el 75% o tres cuartos de estas personas no tienen un control óptimo. O sea, a pesar de saber que son hipertensos, aún así su hipertensión está mal controlada. Ahora, como te decía, uno de los problemas que tiene es que muchas veces no da síntomas, pero cuando da síntomas pueden ser síntomas bastante inespecíficos o vagos. Pueden ser que los que más se asocian son dolor de cabeza, mareos, sensación de emborrachamiento, palpitaciones o en algunos casos sensación como de pesadez en los ojos o un poquito de manchitas al ver o vértigo. Uno de los problemas que tiene la hipertensión es que no, al dar muchos síntomas o dar síntomas inespecíficos, en general la gente no sabe cuándo consulta. Por eso el llamado siempre está a que la gente acuda a su médico, en especial cuando tenemos más de 20, 25 años, y hacernos un control por lo menos una vez al año. Y dentro de estos controles preventivos que nosotros podemos hacer está el control de la presión arterial. Existen valores que uno debería manejar, o por lo menos saber, para saber si es que uno es hipertenso. Hay mucha gente que tiene estas máquinas para tomar la presión en la casa. Generalmente lo ideal es usar los que se usaban antiguamente, que eran de barras de mercurio, pero ahora en realidad están un poco sacados del sistema por el tema del manejo del mercurio, que a pesar de que son el gold estándar, por un tema de contaminación se han estado retirando. Se están usando los digitales, y el llamado sí es cuando uno tiene los digitales, que sean los de brazo y no los de muñeca, porque hay unos de muñeca que generalmente dan unos valores que pueden ser un poco falsos. Pero el llamado siempre está a que la gente venga y nosotros le hacemos sus controles. Además, que cuando se hace el diagnóstico de hipertensión es necesario hacer también una evaluación integral del paciente. Uno lo que hace es calcular el riesgo cardiovascular en ello, ya que no todos los pacientes hipertensos se manejan de la misma manera. No todos necesitan los mismos medicamentos. Algo lo que a lo mejor le sirve a tu vecina o lo que le servía a tu papá, para ti no es lo más óptimo. Entonces eso también de repente pasa, la gente se automedica, se siente mal, dice se sube la presión y se toma lo que le da la decir. Eso es súper frecuente.
Pero para cada persona es un tratamiento diferente. Los valores a determinar en presión arterial para las personas también. Si tienen comorbilidades o son muy gorditos, tienen diabetes, las personas que tienen hipotiroidismo, han tenido enfermedades cardiovasculares, el llamado siempre está de hacerse sus controles cada 6 meses, un año y ir controlando sus niveles de presión arterial a los niveles más óptimos que uno puede ir teniendo. Además que cuando uno hace la evaluación en los pacientes, uno puede o no incorporar ciertos medicamentos. Los medicamentos con el tiempo van variando. Cuando uno es joven, se ocupa un grupo de medicamentos. Después, cuando tú ya tienes más de 55 años, por ejemplo, se ocupa otro tipo de medicamentos. Y ya cuando son ya viejitos, que de repente pasa también en la consulta, cuando llegan pacientes que traen a sus abuelitos, a sus papás que ya tienen 85, 90 años, también muchas veces es necesario ir retirando algunos hipotensores, ya que el riesgo cardiovascular a largo plazo ya no existe. Y lo otro es que los abuelitos muchas veces con las pastillas para la presión van disminuyendo su necesidad, hay que ir disminuyendo las dosis y se empiezan a sentir mal. Entonces ahí está el punto, que también los pacientes de tercera edad o el tratamiento de la hipertensión no es de por vida. No es que en algún momento te hayan dado un medicamento y eso tú lo puedas tomar siempre la misma dosis siempre. Eso se va modificando, por eso es importante los controles. Ahora, no cuidarse la hipertensión puede traer varias complicaciones. Ya la más temida de todas son los infartos. De hecho, los infartos vienen a raíz de... Los infartos, una de las principales causas es no cuidarse la hipertensión. Obviamente se va asociado también a otras enfermedades como la diabetes, el colesterol alto, se asocia también mayor índice de accidente vascular cuando la gente fuma, ¿ya? Pero en general lo que nosotros podemos modificar inicialmente es la hipertensión. Las complicaciones más temidas, como te decía, el infarto a nivel cardíaco, infartos cerebrales, enfermedades vasculares varias, enfermedad renal también, es una causa de enfermedad renal crónica y de llegar a diálisis. De hecho, tú vas a un centro de diálisis y por lo menos 1 de cada 10 llegó ahí por no haberse cuidado la hipertensión. Entonces no es algo como que uno pueda decir, no, o sea, es que yo me siento bien, no me molesta, porque obviamente nadie se quiere infartar ni perder los riñones a largo plazo. Entonces, obviamente el llamado está a mejor siempre prevenir, es mucho más barato y físicamente más saludable hacer la prevención. Para lo que es el manejo de la hipertensión, no solamente uno lo hace a través de forma farmacológica, de hecho es un manejo integral lo que uno lo hace. Generalmente uno se ayuda, por ejemplo, con nutricionistas, porque también parte importante del manejo es cambiando los hábitos alimenticios. Generalmente la mayoría de la gente que es hipertensa tiende a tener el colesterol alto y estar gordito. Entonces nosotros, claro, se hace una dieta hiposódica, hipocalórica, bajamos la guatita, bajamos el nivel de sal y ahí uno puede ir mejorando los parámetros. Lo otro también, otra parte del manejo es la incorporación del ejercicio. Entonces todo va incorporado a lo que es la vida sana. Más que hoy en día estamos muy pegados a mucho trabajo, dietas rica en grasa, rica en sal, cero ejercicio. Entonces eso también nos va aumentando la probabilidad de que nosotros vayamos teniendo hipertensión y las complicaciones secundarias de la hipertensión. Ahora, existen otros manejos que van asociados a lo que es el manejo terapéutico. Uno también debe ir descartando que la hipertensión a largo plazo no te haya dañado, por ejemplo, los riñones, no te haya producido, no vaya produciendo otros problemas. ¿Ya? Por ende debe ser como un manejo integral, ¿ya? E ir descartando que no existen otras enfermedades al riñón. Y lo otro es ir manejando también las enfermedades paralelas que nosotros podamos tener. Por ejemplo, el colesterol alto y el azúcar alta, que obviamente sumado a lo que es la hipertensión, te aumenta mucho el riesgo cardiovascular y posibilidad de tener un accidente. Entonces, también el llamado está a la gente que tiene otras enfermedades que tampoco no se le vaya a sumar la hipertensión con el paso del tiempo. Y doctor, ¿y cómo puedo saber que tengo hipertensión? Mira, como habíamos mencionado, lo importante siempre es venir para que se te pueda tomar la presión de una manera correcta, porque existen técnicas. O sea, todos podemos tener una máquina, nos podemos conseguir alguna máquina para tomar la presión, pero lo ideal es que se haga en una camilla, el paciente descanse por lo menos 5 minutos, que no haya bebido café, no haya tomado alcohol,
esté tranquilo para nosotros poder tener una toma de muestra correcta. General, no está estandarizado en general como tantas tomas tenemos que tener, ya, pero se dice que con unas 3 o 4 visitas al médico, que uno le tome un par de veces la presión, y luego nosotros eso lo anotamos, sacamos el promedio y vemos si que están con valores de la sistólica sobre 140 y la diastólica sobre 90, nosotros ya podemos ir diciendo que la persona es hipertensa, o que en algún momento esta persona se tome la presión de una manera adecuada y tenga valores muy altos, como de repente pasa que hay gente que se toma la presión y tiene 190 con 120, de repente unos abuelitos llegan con unas presiones, o llegan a la posta porque se sienten mal, llegan al servicio de urgencia, se sienten emborrachados, como dicen ellos, dolor de cabeza, dolor de pecho, y le toman la presión y están las presiones por las nubes, como se dice, y ahí ya también con una toma muy alta, al igual que en la diabetes, con una medición muy alta, nosotros ya podemos decir que es hipertenso y ya podemos y debemos partir con un tratamiento farmacológico y una intervención integral del paciente. Ahora también existen otros médicos, otros medios por los cuales nosotros disponemos para hacer el diagnóstico, que son el Holter de presión arterial, que también es conocido, que es básicamente una máquina de presión arterial que a ti te hace los controles de presión arterial por 24 horas, y eso después a nosotros nos arroja el valor promedio y nos dice de una forma bastante fiel qué grado de hipertensión tiene. Hay 3 tipos de hipertensión, de hecho hay más graduaciones, el prehipertenso, hipertenso 1, 2 y 3, pero básicamente más que la graduación lo que a nosotros nos interesa es hacer una evaluación de cada persona. Cada paciente se le hace un diagnóstico y se le da un tratamiento en especial. Y una vez ya diagnosticada la hipertensión, como te decía, es una enfermedad que es muy difícil que regrese. Es como muy raro que una persona sea hipertensa y a los 3-6 meses se le pase la hipertensión. Puede pasar, porque puede estar asociado a un hipertiroidismo que uno no trata, pero generalmente la hipertensión que todos conocemos y tenemos en la familia, generalmente una vez que alcanza valores altos, generalmente estos van a ser crónicos, van a ser de por vida. ¿Qué síntomas debo tener para tener la hipertensión? Como habíamos dicho, te puede dar algunos síntomas que son bastante inespecíficos, pero la mayoría de las veces uno no siente nada. Entonces ahí está el llamado a hacer siempre una medicina preventiva, que es una de las cosas que es súper importante y siempre voy remarcando. La prevención de enfermedades. Todas las personas que tengan más de 30 años deberían venir al médico por lo menos una vez al año, a que se le tome su presión, su colesterol y que se le haga una evaluación integral. De hecho, es muy raro que una persona sobre 30 años no tenga nada. Es muy difícil que sea una persona sana. De hecho, no sé qué edad tienes tú más o menos. Yo tengo 25. Ya, igual te debes acercar a los 30. Yo estoy seguro que si te tomo colesterol, te empezamos a tomar la presión arterial, o te empezamos a hacer alguna encuesta de que, por ejemplo, cómo es tu sueño. Los trastornos del sueño también es otro tema que lo vamos a hablar otro día, pero es bastante frecuente. Yo te empiezo a preguntar y yo estoy seguro que no duermes las horas suficientes, etcétera, etcétera. Y de hecho, ahora que lo mencioné, el mal dormir y hacer turnos de noche, no trabajar, o sea, no dormir de lo suficiente, o un buen descanso en la noche, o también la gente que ronca, generalmente tiende a tener más hipertensión. De hecho, gente que ronca hay que descartar la hipertensión. Es un factor que es como poco conocido, pero también se asocia bastante. Y lo otro es la gente que tiene mucha guatita. Generalmente cuando uno vemos que ya tenemos un papá o un hermano, un tío que tiene estos abdómenes prominentes, generalmente se asocian a niveles de presión sobre la... Entonces, a lo que tú me decías, ¿qué síntomas tenemos que tener? La verdad, el llamado es venir y que se nos haga la evaluación. Algunas veces no tenemos ningún síntoma y es porque nuestro cuerpo se ha estado adecuando a las presiones arteriales altas y nosotros ya no tenemos ningún síntoma. Y después, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasan 10, 15, 20 años, nuestro corazón ya se deformó, nuestro riñón ya se dañó y ahí ya no hay mucho más que hacer. Estoy frito por eso. Sí. Por ahora. Entonces, doctor, ¿qué otro examen debo hacerme para poder corroborarlo? Ya, ahora sí, generalmente cuando uno como médico ya hace el diagnóstico de hipertensión o nosotros ya tenemos la sospecha de hipertensión, hay que complementarlo con otros exámenes. Se hace, como habíamos dicho, la toma de presión, pero también hay que complementarlo siempre con exámenes de orina, exámenes de función renal, electrolitos, hormonales, hemograma, y hay que ir descartando que no tenga una causa tratable. Algunas veces hay problemas hormonales,
hay problemas a la tiroides, hay problemas renales que son una causa de otro tipo y nos están aumentando secundariamente la presión y nosotros tratando ese problema, por ejemplo el hormonal, la presión va a descender. Pero generalmente lo que hay que hacer se complementa, examen de sangre y orina para hacer la evaluación completa, colesterol también asociado, etcétera, etcétera. Y eso nosotros lo podemos hacer acá en el centro. Qué bueno. Yo creo que ya estaríamos en la hora ya de despedirnos. Súper. Así que, gracias por la invitación. sí, igualmente gracias por venir. Así que, doctor, ¿podría decirnos antes su horario, lo que estará acá en la clínica? Generalmente se tiene que llamar al número que aparece en pantalla. La atención es de lunes a viernes, generalmente entre 2 de la tarde hasta las 4. Ahí generalmente se puede pedir hora, lo agendamos y lo acomodamos como se puede. Ya. Muchas gracias a los que estuvieron presentes y estaríamos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Adiós. Chao.